Caída libre, movimiento en una dimensión. El movimiento en caída libre se produce cuando un objeto cae debido a la fuerza de atracción gravitacional. El movimiento de un objeto que cae libremente se clasifica como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA. ¿Por qué se clasifica como MRUA? Por dos características. La primera característica es que sigue una trayectoria en línea recta vertical hacia abajo. La segunda característica es que el objeto en caída libre adquiere una aceleración constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto significa que existe un cambio en la velocidad del objeto. Si observamos la posición del objeto en caída libre en intervalos de tiempos iguales, es decir, a los 0, 1, 2, 3, 4 y 5 segundos, se observa que la distancia que el objeto viaja en cada intervalo va aumentando. Cada vez la distancia que recorre es mayor. Esto nos indica que el objeto está aumentando su velocidad conforme va cayendo. Y si existe un cambio de velocidad, entonces existe una aceleración. Las ecuaciones que vamos a estar manejando o utilizando para resolver problemas de caída libre son las siguientes. Ecuación número 1. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ecuación número 2. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ecuación 3. Velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la posición inicial. Entonces aquí tenemos las tres ecuaciones que vamos a estar utilizando. Vamos a analizar la ecuación de posición final en caída libre. Tenemos la ecuación 1. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, YF es posición final en el eje Y. YI es posición inicial en el eje Y. BI es velocidad inicial. Y como es caída libre, la velocidad inicial es 0. Siempre va a ser 0 la velocidad inicial en caída libre. T significa tiempo. G es la aceleración que adquiere el objeto conforme va cayendo. Y en la Tierra todos los objetos se aceleran a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como sabemos que la velocidad inicial es 0, esta parte de la ecuación se va a eliminar. Se elimina el término porque todo lo que yo multiplico por 0 me da 0. Entonces, sin importar cuánto tenga de tiempo, al multiplicarlo por 0, me queda 0. Lo mismo sucede con la posición final, porque cuando cae el objeto, se encuentra a una altura en el piso, a una altura de 0 metros. Es decir, su posición final en el eje Y es 0. Entonces, este término también lo vamos a eliminar o se va a quedar como 0. Entonces, ¿qué pasa con mi ecuación? Posición final me quedó 0, velocidad inicial por tiempo se eliminó, y entonces mi ecuación me queda 0 es igual a la posición inicial más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Así es como queda simplificada la ecuación. Ahora yo quiero despejar posición inicial.
Este término, la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado, está sumando, entonces lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, restando. Y me quedaría ya despejada mi posición inicial, me quedaría como menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Negativo porque aquí estaba sumando y al pasarlo al otro lado me queda negativo. Recordamos que la posición inicial del objeto, mi posición inicial en Y, es la altura. Y así es como quedaría ya despejada mi posición inicial cuando tengo caída libre de un objeto. Vamos a analizar ahora la ecuación 2 en caída libre. La ecuación 2 es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces VI es velocidad inicial y en caída libre es 0. VF es velocidad final, T es tiempo, G es aceleración y en la Tierra siempre es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como yo ya sé que mi velocidad inicial en caída libre es 0, entonces aquí en mi ecuación esta parte de la ecuación me va a quedar 0, por lo tanto la elimino. ¿Y cómo me queda simplificada ya la ecuación? Velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Entonces, siempre que tenga caída libre, mi velocidad final la puedo obtener multiplicando la gravedad, que es 9.81, por el tiempo. Y ahora vamos a analizar la ecuación 3 en el caso de caída libre. Ecuación 3 dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la posición inicial. Entonces VI, recordamos, es velocidad inicial y en caída libre siempre es 0. VF es velocidad final, T es tiempo, G aceleración y en la Tierra siempre es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como la velocidad inicial es 0, este término de la ecuación yo lo cancelo, lo elimino. Y me queda simplificada mi ecuación, velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la posición inicial. Recuerden que la posición inicial viene siendo la altura donde inició, a qué altura estaba inicialmente el objeto. Y entonces ya tengo simplificada también la ecuación número 3 para el caso de caída libre. Resumimos, tenemos ya las 3 ecuaciones de cinemática en el caso de caída libre, ya simplificadas. La ecuación 1 me quedaría posición inicial es igual a menos la mitad de la gravedad por tiempo al cuadrado. La ecuación 2 queda como velocidad final es igual a gravedad por tiempo. La ecuación 3 queda velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la posición inicial o la altura. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de un problema de caída libre. Dice, un martillo cae accidentalmente desde un edificio y tarda 5 segundos en caer. Calcula la posición inicial del martillo y la velocidad con la que choca en el suelo. Entonces la altura inicial es lo que me piden encontrar, o la posición inicial, y la velocidad con la que choca en el suelo. Siempre que estamos resolviendo problemas de caída libre, vamos a necesitar 6 datos. Necesitamos las dos posiciones, la posición inicial y la posición final. Estos son los dos datos de posiciones.
Necesitamos también la velocidad inicial y la velocidad final. Estos son los dos datos de velocidades. Además necesitamos el tiempo y la aceleración. Entonces mi posición inicial es lo que no sé, es lo que quiero encontrar, posición inicial. Entonces le pongo ahí que es incógnita. Mi posición final, ya cuando cayó el objeto, ya cayó, chocó en el piso. Entonces, ¿a qué altura estoy? Pues a 0 metros. Aunque el problema no me lo diga, como yo sé que es caída libre, pues sé que va a chocar en el suelo y su altura va a ser 0. Esa es su posición final. Luego vemos la velocidad inicial. Nosotros ya habíamos dicho que la velocidad inicial en caída libre siempre va a ser 0. Y lo que no conocemos es la velocidad, con qué velocidad choca con el piso. Nos dan el tiempo, que son 5 segundos que se tarda en caer, ese es mi tiempo. Y además yo ya sé con qué aceleración caen todos los objetos en caída libre, que es de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Le pongo negativo porque la dirección de la aceleración es hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. Entonces vamos a empezar con lo primero que nos piden, la posición inicial. Para eso voy a utilizar la ecuación de posición. Mi ecuación dice posición final es igual a posición inicial posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya dijimos que la posición final era 0, entonces aquí me va a quedar 0. Además la velocidad inicial es 0, entonces este término se elimina. Y me queda simplificado, yo ya había hecho esta simplificación. 0 es igual a la posición inicial más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejo, todo este término está sumando, pasa al otro lado, restando. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Ya lo habíamos resuelto. Me queda posición inicial es igual a menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ya que tengo yo esta ecuación, sustituyo. La gravedad tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo que se tarda en caer son 5 segundos. Entonces ahora lo que voy a hacer es elevar 5 segundos al cuadrado y me quedan 25 segundos cuadrados. Y el medio, 1 entre 2, me queda 0.5. Y ahora sí realizo la multiplicación de los tres términos. Tengo menos, menos por menos me va a quedar más, y más por más me queda más. ¿Ok? Y multiplico 0.5 por 9.81 por 25 y me queda 122.62 metros. Y ese dato ya lo tenía yo en mi dibujo, 122.62 metros. Así es como yo realizo obtengo la posición inicial del martillo. ¿Okay? Así como obtuvimos la posición a los 0 segundos, así también la podemos obtener en el segundo 1, 2, 3 y 4. Y ahorita lo vamos a hacer más adelante. Vamos a calcular ahora la velocidad con la que el martillo choca en el suelo. Vamos a ver los datos. De datos tenemos posición inicial, es lo que no sé, lo acabo de obtener, que era 122.62. También tengo la posición final, 0 metros, la velocidad inicial, 0 metros sobre segundo, el tiempo, 5 segundos, la gravedad, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado.
Entonces mi ecuación de velocidad es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Como mi velocidad inicial es 0, esta parte de la ecuación se elimina y me queda simplificado velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Sustituyo el valor de la gravedad y el valor del tiempo. Y recuerden que la gravedad la ponemos negativa porque la aceleración va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, entonces mi gravedad siempre va a ser negativa. Multiplicamos 5 por 9.8 y me da 49.05 metros sobre segundo. Aquí tengo más por menos, me va a quedar menos. Entonces en este caso la velocidad es negativa porque va hacia abajo, igual que la aceleración. Y entonces, si se fijan, mi velocidad inicial era 0 y una vez que chocó con el piso, mi velocidad final es de menos 49.05 metros sobre segundo. ¿Qué significa? Que la velocidad cambió de 0 a menos 49.05. Entonces, así como hicimos nosotros el procedimiento para la posición inicial y para la velocidad final, nosotros podemos obtener también las posiciones del objeto conforme va cayendo. Podemos hacerlo a los 1 segundos, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver la posición final después de 1 segundo de caer. Entonces aquí quiero obtener cuál es la posición una vez que ha caído 1 segundo. Entonces yo aquí ya tengo la medida y voy a ver cómo se obtiene esa medida de 117.72. Muy bien, entonces la posición inicial antes no la teníamos, pero nosotros la obtuvimos con los 5 segundos. Y ahora lo que quiero saber es la posición final, no la final total, no en el piso cuando ya cayó, porque cuando ya cayó mi posición final en Y es 0 metros de altura. Yo lo que quiero saber es la posición final, pero a 1 segundo. 1 segundo después de que empieza a caer. Esa sería mi posición final. Entonces por eso le voy a llamar posición final 1, es decir, al segundo 1. ¿Ok? Entonces obtengo mi ecuación, yo sé que mi velocidad inicial es 0, entonces ese término se elimina y mi ecuación me queda simplificada así. Posición final al primer segundo es igual a la posición inicial más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo ya había sacado el valor de la posición inicial, que era 122.62 metros. Entonces sustituyo la posición inicial, la mitad es 0.5, la gravedad es menos 9.81 y el tiempo es 1 segundo al cuadrado. Entonces hago 1 segundo al cuadrado, 1 por 1, 1, segundo por segundo, segundo cuadrado, que es lo que tengo aquí abajo. La mitad de 9.81 me queda 4.905 metros sobre segundo al cuadrado, más por menos. Bueno, aquí todavía tengo menos, todavía no he hecho la multiplicación. ¿Ok? Entonces, ya tengo ahí esa parte de la ecuación. Ahora si hago el más por menos, me va a quedar menos. Y 4.905 por 1 me queda lo mismo, 4.905 metros. El segundo al cuadrado se elimina con el segundo al cuadrado. Entonces 122.62 menos 4.905 metros me quedan 117.72 metros. Esa es la posición del objeto. Aquí tengo el objeto cuando ha caído 1 segundo. Y así lo podemos hacer con todos los segundos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el segundo número 2. Necesito la posición inicial, aquí la tengo, 122.62. Necesito la mitad de la gravedad,
Es decir, 0.5 por menos 9.81 me da menos 4.905 metros sobre segundo al cuadrado. Y necesito el tiempo, que es 2 segundos, elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Aquí lo único que estoy cambiando es el tiempo. Ahora lo quiero a los 2 segundos. Entonces, 2 al cuadrado, 2 por 2 me da 4, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Eso lo multiplico por 4.905 y tengo más por menos, me queda menos. Y entonces esta multiplicación me queda como 19.62. Entonces ahora sí hago la resta, 122.62 menos 19.62 me queda 103 metros. Entonces al caer en el segundo número 2, la altura o la posición del objeto del martillo es a 103 metros, que es lo que tengo yo aquí. Y así me puedo ir obteniendo la posición en cada segundo. Eso mismo que hice con las posiciones también lo puedo hacer con las velocidades. Puedo ir obteniendo la velocidad cuando el objeto va cayendo en cada segundo. En el segundo 1, el 2, el 3, el 4. Entonces lo hago. Yo tengo mi ecuación de velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Ya está simplificada. Sustituyo la gravedad, es menos 9.81 y el tiempo es 1 segundo. Entonces la velocidad final en el segundo número 1 es de menos 9.81 metros sobre segundo. Lo mismo hago para el segundo 2, para el segundo 3 y para el segundo 4. 9.81 por 2 me queda 19.62. Menos por más me queda menos. Y así me voy con el segundo 3 y el segundo 4. Entonces, si se fijan, las velocidades aquí me quedan negativas porque el objeto está cayendo, va hacia abajo. Entonces, la velocidad en caída libre me va a quedar negativa. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad? Dijimos que la velocidad cambiaba y va aumentando. Empezó en 0 y luego 9.8, 19.62, 29.43, 39.4. Conforme el objeto cae, la velocidad va aumentando, va en aumento. Por eso, cada vez que el objeto cae, recorre una distancia mayor. Cada vez que el objeto va cayendo, va recorriendo una mayor distancia.